¿Tienes a veces miedo de hablar español en situaciones reales? Muchos conocen ese miedo. Escuchas, entiendes algo, pero no te atreves a hablar. Y luego estás en el supermercado y necesitas una palabra pero no la recuerdas. Hoy aprendes frases simples para hablar en esos momentos. Muchas personas que aprenden español conocen esta sensación. Quieren hablar, pero algo los detiene. Escuchas, entiendes mucho, tienes las palabras en la cabeza, pero al abrir la boca, desaparecen. La mente se queda vacía, la lengua se siente pesada, y de repente aparece ese miedo, miedo a decir algo mal, miedo a sonar raro, miedo a no ser entendido. Ese miedo no es raro, es normal. No muestra que seas malo. Muestra que te esfuerzas, que quieres hacerlo bien, que quieres aprender. Cuando debemos hablar en situaciones reales, todo se siente distinto. En casa todo está tranquilo. Podemos pensar, parar, repetir. Podemos hablar despacio, cometer errores, reír. Pero fuera es diferente. La gente no espera. Las conversaciones siguen. Los ruidos distraen. Las voces son rápidas, a veces demasiado rápidas. Y justo entonces pasa algo. Las palabras que conoces en casa desaparecen. No porque no las aprendieras, sino porque estás bajo presión. Tu mente intenta controlar, ordenar, revisar. Piensa en gramática, en artículos, en estructura, y entonces tu voz no fluye. No es tu idioma el que bloquea. Es tu sensación. Tu mente te protege. Dices, sé cuidadoso, no cometas errores, sé perfecto. Y justamente esa protección hace difícil hablar. Pero lo bueno es, si entendemos por qué pasa, podemos empezar a cambiarlo. Y por eso hacemos este podcast. No queremos darte solo palabras. Queremos darte la sensación que necesitas para hablar. Seguridad. Calma. Repetición. Momentos reales. En un momento escucharás una conversación nuestra, una situación real, como ocurre en la vida diaria. Así oyes cómo suena una charla, así sientes cómo fluye. Así tienes las frases en la cabeza cuando las necesites. Queremos que nunca vuelvas a sentir que las palabras desaparecen. Porque si escuchas diálogos reales, los practicas con nosotros y los repites, se quedan. Luego regresan cuando debas hablar fuera. Recorremos este camino juntos, paso a paso, palabra a palabra. Y eso te da fuerza. Eso te quita el miedo. Eso hace posible hablar de verdad. ¿Dónde encuentro el pan? El pan está justo delante a la izquierda. ¿Tiene también pan integral? Sí, al fondo hay una selección. ¿Hay hoy bollos frescos? Sí, están calientes y justo al lado del pan. ¿Dónde está la leche? La leche está al fondo en la nevera. ¿Tiene leche sin lactosa? Sí, está a la derecha de la normal. ¿Dónde encuentro el queso? El queso está en la misma estantería, solo un poco más arriba. ¿Tiene también queso vegano? Sí, está en la estantería pequeña al lado. ¿Dónde está el azúcar? El azúcar está en el tercer pasillo a la izquierda. ¿Tiene azúcar moreno? Sí, está justo al lado. ¿Dónde están las pastas? Las pastas están en el segundo pasillo. ¿Tiene también pastas sin gluten? Sí, están abajo en la estantería.
¿Dónde encuentro arroz? El arroz está justo al lado de las pastas. ¿Tiene arroz? Sí, está en la fila del medio. ¿Dónde está el aceite? El aceite está en el cuarto pasillo. ¿Tiene aceite de oliva? Sí, está arriba a la izquierda. ¿Dónde encuentro té? El té está en el quinto pasillo a la derecha. ¿Tiene también infusión de hierbas? Sí, está junto al té negro. ¿Dónde está el café? El café está justo al lado. ¿Tiene café descafeinado? Sí, está en la fila de abajo. ¿Dónde encuentro fruta? La fruta está adelante a la derecha. ¿Tiene fresas? Hoy sí, están en la cesta arriba. ¿Dónde está la verdura? La verdura está justo al lado de la fruta. ¿Tiene espinacas frescas? Sí, están en la caja verde. ¿Dónde encuentro agua? El agua está al final del primer pasillo. ¿Tiene agua sin gas? Sí, está a la izquierda con gas a la derecha. ¿Dónde está el zumo? El zumo está junto al agua. ¿Tiene zumo de manzana? Sí, está arriba del todo. ¿Dónde encuentro huevos? Los huevos están en la nevera delante. ¿Tiene huevos ecológicos? Sí, están en la fila del medio. ¿Dónde está la carne? La carne está en la sección fría a la derecha. ¿Tiene pollo? Sí, el pollo fresco está a la izquierda. ¿Dónde está la caja? La caja está delante, en la salida. ¿Puedo pagar con tarjeta? Sí, se puede. ¿Tiene una bolsa? Sí, tenemos bolsas en la caja. ¿Puedo recibir un recibo? Sí, por supuesto. ¿Hay ofertas hoy? Sí, muchos productos están rebajados y están delante en la entrada. Bien, seguimos ahora. Acabamos de tener la conversación en el supermercado y quizá notaste que muchas frases eran muy fáciles. Preguntas cortas, respuestas claras, palabras simples. Y ahora hablamos de por qué esas frases son tan importantes. Muchos estudiantes tienen problemas parecidos en el supermercado. Quizá conoces algunos tú mismo. Veámoslo paso a paso para que entiendas por qué las situaciones reales son difíciles y cómo hacerlas fáciles. Muchas personas que aprenden español olvidan palabras justo cuando las necesitan. En casa puedes decirlas, las conoces, las has oído mucho. Pero en el supermercado algo pasa en la mente. Ves mucha gente, oyes ruidos, sientes quizá un poco de presión. Tu mente trabaja más rápido y luego se bloquea. Las palabras están, pero no salen. Eso es normal. Les pasa a muchos y no significa que hables mal. Solo significa que tu cerebro quiere hacer demasiado. Quiere pensar, oír, leer y hablar a la vez. Y eso es difícil. Frases pequeñas ayudan a relajar ese momento. Si usas palabras cortas, reaccionas más rápido. No tienes que pensar mucho. Tu boca puede hablar enseguida. Otro problema común es que muchos hablan demasiado bajo. No por cortesía, sino por inseguridad. No quieres decir algo mal. Temes que otros escuchen. Piensas que tu pronunciación suena mal. Y por eso tu voz se hace muy pequeña. Pero si hablas muy bajo, la otra persona no puede ayudarte. No te oye. No necesitas gritar. Solo necesitas hablar claro. Una frase tranquila, un tono normal, un paso pequeño. Ya basta. También aquí ayudan frases simples. Si sabes qué decir, hablas automáticamente más claro. Otro problema
es que mucha gente no sabe cómo pedir ayuda. Buscan demasiado tiempo. Pasean por el supermercado y esperan encontrar el producto sin hablar. Pero eso lo hace más difícil. Cuesta tiempo y energía. Y al final te sientes aún más inseguro. Bastan unas frases muy fáciles como ¿dónde encuentro? O tiene o busco. Esas frases abren puertas, hacen posible la conversación, muestran que quieres hablar y la otra persona te ayuda con gusto. Todos estos problemas son normales. Todos los conocen. Pero las frases pequeñas pueden cambiar mucho. Te dan calma, te dan seguridad, hacen el momento más fácil. Y cuanto más las uses, más naturales serán. Paso a paso notarás que en el supermercado hablas más rápido, te mantienes tranquilo y olvidas menos palabras. Por eso practicamos aquí juntos. Bien, pasemos ahora a un reto pequeño para las próximas 24 horas. Es muy fácil y puedes hacerlo de inmediato. Tu tarea es usar hoy o mañana una sola frase en la vida real. Pregunta en el supermercado, por ejemplo, ¿dónde está el pan? ¿O tiene agua sin gas? ¿O practica antes? Solo una frase, nada más. Esta tarea pequeña te ayuda a ser valiente y a practicar hablar de verdad. Pruébalo y mira lo bien que funciona. Ahora quiero contarte una pequeña historia, una situación real en el supermercado que me pasó hace un tiempo. Casi todos los que aprenden español conocen momentos así y quizá te reconozcas. Es una historia simple, pero muestra bien cómo te sientes cuando las palabras desaparecen o cuando dudas. Y también muestra que esas situaciones son más relajadas de lo que pensamos. Era una tarde normal en el supermercado. Solo quería comprar algo rápido, nada especial. En mi lista estaba el arroz. Una palabra fácil, un producto sencillo. Recorrí los pasillos, vi muchas cosas, pero el arroz no aparecía. Entonces me quedé frente a una estantería y de pronto no sabía cómo preguntar. La palabra arroz estaba en mi cabeza, pero dudaba de la pronunciación. Mi cabeza se calentó y pensé en buscar más sin hablar, pero vi a un empleado y decidí intentarlo. Fui y dije muy tranquilo, «Perdón, ¿dónde encuentro el arroz?» El empleado sonrió enseguida, me entendió y dijo, «Segundo pasillo a la derecha». Así de fácil fue, ni frase larga, ni estrés, ni momento vergonzoso. Otra vez incluso fue un poco gracioso. Quería comprar leche de avena, no sabía cómo decirlo y terminé diciendo, «Busco leche pero no leche». El empleado se rió, yo me reí y me llevó directo a la leche de avena. La situación fue muy fácil, aunque pensé que sería difícil. Estos momentos me muestran siempre que el miedo en la cabeza es mayor que la situación real. A la gente le gusta ayudar. Y una frase pequeña suele bastar para hacer todo más fácil. Antes de terminar este episodio, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué quieres aprender después? ¿Qué situación diaria es importante para ti? ¿Quieres un episodio sobre español en la cafetería? ¿O sobre la visita al médico? ¿O sobre charla corta diaria? Escríbeme simplemente tu respuesta. Tú decides qué tema vendrá en el próximo episodio. Espero con alegría tu idea.